Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Amén. Vamos a leer aquí la segunda bienaventuranza que Jesús enseñó, ¿verdad? La segunda bienaventuranza, yo toqué algo de esa bienaventuranza en la reunión pasada, pero no hice profundidad. Y estaba pensando en enseñar hoy la tercera, pero el Señor me inquietó mucho a seguir en esta. ¿Ok? Así que yo pienso que esto es parte de Dios, que Dios quiere que enfatice esta segunda bienaventuranza. Gloria al Señor. ¿La tiene abierta su Biblia, por favor? Vamos a leer todos juntos. Diga conmigo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vuélvalo a repetir, diga, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén y amén. Bien, habíamos empezado esta serie de enseñanzas diciendo que Jesús empezó su ministerio dando una instrucción muy categórica. Fue un tiempo donde él empezó primero preparando el corazón de los que iban a ser sus discípulos y dándonos principios que iban a caracterizar al discípulo de Cristo de otros discípulos que no eran de Cristo. Y esto realmente, más que unas demandas que el Señor está haciendo, son cosas que van a caracterizar al cristiano de verdad. Por ejemplo, vimos allá la primera bienaventuranza que enseñaba: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, y decía que de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y estaba hablando en esta primera bienaventuranza acerca de la necesidad de no ser orgullosos, de la necesidad de no ser altivos, ni arrogantes, ni independientes, sino esta bienaventuranza habla acerca de que aquellos que se creen pobreza espiritual están diciendo: necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. ¿Cuántos creen que necesitamos de Cristo? Usted dice: yo necesito de Cristo. Usted está diciendo eso. Usted es un pobre en espíritu que está diciendo: yo no puedo por mi propia fuerza, necesito del Señor. Y entonces el Señor da una promesa que quienes admitan su incapacidad y reconozcan que solamente con Dios pueden salir adelante, dice: de ellos es el reino de los cielos. Entonces tiene que ver con salvación, tiene que ver con ese paso de obediencia que es entregar su corazón al Señor. Pero luego vamos a encontrar el versículo 4 que comienza diciendo: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ¿qué? Recibirán consolación. Pero para entender esta bienaventuranza es muy importante definir qué significa llorar. Amén. Vamos a definir qué significa llorar de acuerdo a la Biblia. Ven, porque yo sé que usted puede tener la definición que aprendimos en la escuela, que hemos vivido durante toda nuestra vida, que es llorar. Pero vamos a ver cómo lo dice la Biblia. La palabra llorar en realidad viene de un término griego que se llama penteo. Penteo. ¿Y qué significa penteo? Penteo define aquella persona que sufre. Define aquella persona que está en aflicción. Amén. ¿Qué es una persona que llora según la Biblia? Alguien que sufre, alguien que está en aflicción. Y vean ustedes qué tremendo, porque eso implica por lo menos algunas cosas. Implica que una persona que sufre, que una persona que está en aflicción, es una persona que está experimentando un lamento. Amén. ¿Está experimentando qué? Un lamento. Puede estar de luto, está entristecido, ¿cierto? Y hay una manifestación externa del dolor, porque es una persona que puede que su corazón esté quebrantado, ¿cierto? Y por tanto, este quebrantamiento es lo que el Señor está diciendo acá: aquellos que lloran serán ¿qué? Consolados. Por eso, al decir bienaventurados los que lloran, se refiere a esas personas, nuevos creyentes, que aún están sufriendo. Aún están sufriendo. Después de que entregaron su corazón a Cristo, dice, están llorando, están sufriendo por algo. Y esto, lo que el Señor está diciendo, Dios tiene la solución a ese problema, pero aún ellos no lo saben. O sea, cristianos, que personas que se hacen cristianas, pero que saben que están llorando. Entonces, fíjense que viene una cosa interesante, porque la gramática antigua griega indica un tiempo pasado de llanto. Jesús no está hablando de un dolor
casual, no es un dolor causado por, digamos, por malas decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto? Porque ¿cuántos de ustedes han visto que uno llora, pero porque se le dañó el negocio? ¿Sí o no? O porque se le desocupó la cuenta bancaria, o porque el iPhone se le cayó entre la taza del baño, ¿cierto? Y usted llora por eso, o porque perdió Colombia contra Argentina, o porque no pudo empatarle, o porque no pudo ganarle al Perú. Lloran, ¿sí o no? Que hay gente que llora por esas cosas. Pero cuando la Biblia está hablando de llanto, no está hablando de aquellas personas que lloran por esas cosas banales, por esas cosas materiales, ¿sí? Porque hay gente que llora por cosas tontas. Perdóneme que sea así, pero tengo que expresarlo de alguna manera. Pero hay personas que lloran por unas bobadas que en serio no tienen sentido, ¿cierto? Lloran porque el día amaneció gris, lloran porque llovió, lloran porque hizo sol, lloran porque, o sea, son llantos que vienen más como un pensamiento de egoísmo, ¿cierto? No por cosas claras, no por cosas justas. Pero aquí el llanto que está definiendo la palabra es un llanto profundo que fue producido por el estado de pecado en el cual vivíamos. ¿Aló? ¿Me entienden? No sé si están conmigo todavía. ¿Por qué el llanto de por qué el Señor está hablando de llanto? Porque aquí el llanto es una palabra que es fuerte, que fue usada para llorar, digamos, por alguien como cuando se le muere un ser querido a uno. Es un llanto que le duele a uno en el corazón. Es un llanto que habla acerca de cuánto herimos a Dios con nuestro pecado. Es el llanto que nos recuerda cuánto tiempo el Señor nos trató de conquistar, nos trató de encontrar, y sin embargo nosotros lo rechazamos. O sea, cuando tú caes en cuenta de eso, lo que costó nuestra salvación, y pensando en eso, cuánto dureza de corazón nosotros hemos mostrado, ese es el llanto que está diciendo el Señor. ¿Cuánto crees que valió la salvación tuya y mía? Esa salvación no fue pagada ni con oro ni con plata, sino fue pagada con la sangre de Jesús de Nazaret. Entienda esto, hermanos. Yo quisiera que usted reflexionara y pensara por un instante. ¿De qué sirve que usted venga a la iglesia? ¿De qué sirve que usted se goce en la alabanza? ¿De qué sirve que usted reciba una palabra si usted va a salir a hacer lo mismo de siempre? ¿De qué sirve que usted venga a la iglesia y usted no se comprometa con su Salvador? ¿De qué sirve que usted venga y pida tantas cosas para ser bendecido en esta tierra y usted descuide o desdeñe la eternidad que le está esperando? Cuando su visión está colocada en cosas que no son eternas, sino en cosas temporales, eso contrista al Espíritu Santo. La Biblia enseña: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No apaguen al Espíritu Santo. Escuchen lo que les voy a decir, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando tembló esta mañana a las 8:08 de la mañana, ¿cuántos saben que tembló? Estaba mirando y fue un temblor que se dio en Paratebueno, eso es allá en límites de Boyacá con Casanare. Y entonces resulta que la escala del temblor fue 6.6 en la escala de Richter, y se sintió fuerte aquí, pero yo no lo sentí, no sé por qué no lo sentí yo, Señor. Señor, ¿cómo así que sintió el temblor y yo no lo sentí? Pastor, está temblando, me decían. Y yo no les creía. Bueno, gloria a Dios, cuando me salí hasta la puerta y vi que los cables de los postes hacían así. Dije: Señor, tú dice tu palabra que aunque tiemble la tierra, que aunque el mar se embravezca, que aunque todo esto, Señor, a tus hijos no tocará esto. Y empezamos a orar con los hermanos. Pero quiero que usted sepa que cuando usted llora por el pecado que usted le ha cometido al Señor, ese es el llanto que el Señor va a consolar. Ese es el llanto, cuando usted siente cuánto hemos herido el corazón del Señor. Fíjese, hermano, yo quiero que usted se quite de su mente esa mentalidad de que usted es buen cristiano solo porque se sienta ahí a escuchar un sermón. Quitémonos de la mente eso. Usted no viene aquí para ser entretenido, usted viene acá para ser empoderado.
Tal vez muchas de las predicaciones que usted escuche acá no sean populares, no le muevan muchos amenes a usted, pero es la palabra que usted necesita escuchar. Hoy, por lo menos en muchas iglesias se predica. ¿Pero qué se predica? Y usted puede ponerle cuidado a todo lo que se predica. La mayoría de las predicaciones no son la Biblia. Se predica mucho acerca de cómo alcanzar éxito. Se predica mucho de cómo usted puede lograr ser esa persona que siempre ha soñado en esta tierra. Se predica mucho acerca de cómo adquirir bienes, ¿cierto? De cómo que nos va a ir bien. Hermano, ese no es el mensaje del Evangelio. Olvídese de eso. El mensaje del Evangelio tiene que ver con quebrantamiento. El mensaje del Evangelio tiene que ver con humillación delante de Dios. El mensaje del Evangelio tiene que ver con los atributos de Dios. Y de hecho, lo que voy a seguir enseñando después de que termine este sermón de la montaña, vamos a hablar de los atributos de Dios. Porque si tú no conoces al Dios que te amó, si tú no conoces al Dios que entregó su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario, de nada sirve hacerse cristiano. Sencillamente lo que hemos hecho es cambiar de religión. Dejamos la religión tradicional para venir a otra religión. Y no es cuestión de religión, es una cuestión de relación. Entonces, fíjense qué tremendo, porque el llanto que está mencionando acá la Biblia, está mencionando Jesús, es un llanto, es por la condición baja y necesitada del individuo y la sociedad. Mira, yo esta mañana estaba muy inquieto y estábamos con Wilmer orando por la inquietud que tenemos ahorita en Colombia. La estrategia del diablo, usted la puede entender a partir de este momento, cómo el diablo quiere destruir la iglesia en Colombia. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque piense que todos tenemos nuestro pensamiento en política, algunos piensan izquierda, otros piensan derecha. Yo quiero decirte, eso tiene que filtrarse. Porque lo que sucedió ayer en la tarde ya está marcando una tremenda división y aún entre los hermanos de la iglesia. El diablo vino a destruir. El diablo vino a destruir a usted. ¿Sí? Y a mí me conmueve mucho que sucedan esas cosas en Colombia. Nos devolvimos a los años 80, donde usted no podía salir a la calle porque usted salía y no sabía si se volvía a la casa. Me acuerdo que en los 80s, ya rayando con los 90s, estaba en apogeo todo lo del cartel de Medellín. Fue en los 80s cuando sucedió lo del Palacio de Justicia. Fue en los 80 que sucedió también lo del lamentable suceso de Armero, en el 85. Fue a finales de los 80 cuando sucedió esos ataques al DAS y bombas y mataban $1.000.000 por cada policía que mataran. O sea, había una degradación social impresionante y la vida de la gente no valía un peso. ¿Ven? No valía un peso. Hemos vuelto otra vez a ese tiempo, hermanos queridos. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Y para que yo quiero ser claro con ustedes, no podemos caer en esa trampa de política. Usted no es ni de derecha ni de izquierda, usted es de arriba. Usted tiene que ser diferente. No se deje tentar por las provocaciones de un sector o del otro. Usted tiene que saber que si esto está pasando es porque el Señor lo está permitiendo para hacer cernir quiénes van a irse al cielo y quiénes se van a quedar. Porque en el cielo no van a entrar personas con una mentalidad esa. Al cielo van a entrar personas con una mentalidad de santidad. Vean lo que está pasando, hermanos. Y entonces, algo que el Señor me conmueve en este momento es, la pregunta es, ¿qué tanto tú has llorado por contristar al Espíritu Santo? ¿Qué tanto tú y yo hemos llorado? En verdad, tú has llorado por las veces que con tu actitud contristas al Espíritu, lo apagas y luego pretendemos orar como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera ocurrido y seguimos haciendo ese tipo de cosas. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se entristece y por eso cuando el Señor dice, ustedes que van a entregar su corazón a Cristo,
Bienaventurados son cuando lloran, porque el Espíritu Santo los va a consolar. Cuando ustedes están sufriendo por todo lo que está pasando, ustedes están sufriendo por la cantidad de personas que se van al infierno porque no entendieron el mensaje del Evangelio. Cuando ustedes lloran porque tuvieron la oportunidad de compartir su fe con alguien y lamentablemente esa persona murió y usted se cayó. O sea, algo tiene que movernos el piso, hermanos. Algo tiene que movernos el piso y tal vez usted pensará, esta iglesia tan chiquita, ¿cierto? A mí me gusta más ir allí a la iglesia grande, a la mega iglesia. Yo le voy a decir una cosa, esta iglesia es pequeña porque los que estamos acá entendemos el verdadero mensaje. Nosotros no vamos donde hay multitudes. Y no somos, las multitudes, no siempre donde hay multitudes quiere decir que la gente tiene la razón. Por eso hay un camino ancho y un camino estrecho. Un camino estrecho. Y por eso podemos pensar las razones por las cuales un cristiano debería llorar. Y escuchen esto, porque otra de las definiciones de penteo es quebrantarse el corazón. Quebrantarse el corazón. Escuche porque le voy a decir esto. Y hay 3 razones básicas por la cual un cristiano debería quebrantarse. La primera cosa por la cual un cristiano debería quebrantarse es por las aflicciones del pasado. O sea, si tú has caminado con Cristo, seguro has cometido errores. ¿Cuántos han cometido errores acá siendo cristianos? ¿Sí? ¿Has cometido errores siendo cristiano? Y cada vez que cometes esos errores, ¿te duele o pasas de largo? Es una pregunta personal. Es una pregunta que solo tú puedes solucionarla. Déjame decirte que si somos vulnerables sin Cristo, pero a pesar de que creemos en Cristo, muchas veces nos metemos en problemas. A pesar de que tú eres cristiano, muchas veces tienes que reconocer que tomas tus propias decisiones sin oración. Sabemos que la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Sabemos que la alabanza, mucha gente es sana en la alabanza, pero sin embargo no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué no lo haces, hermano? ¿Por qué te cuesta tanto orar? ¿Por qué te cuesta tanto alabar? ¿Por qué te cuesta tanto hablarle a otros de Cristo? Y te voy a decir algo. Tú sabes los principios porque sabes muy buena palabra. Pero el Señor no te va a juzgar por lo que sabes, sino te va a prejuzgar por lo que hiciste. Porque dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Cuántas cosas tú sabes de la palabra? ¿Y cuántas cosas tú has compartido? ¿Hay quebrantamiento por eso? Y fíjense que llegar a Cristo no resuelve todos los problemas inmediatamente. Porque el mismo Señor lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y literalmente está diciendo el Señor, en el mundo, cuando tú te hagas cristiano, van a venir problemas, van a venir aflicciones, van a venir tribulaciones, pero yo quiero convertirme en tu gozo. Yo quiero que tú sepas que yo soy tu gozo porque yo estoy dentro de ti. Y eso te tiene que garantizar victoria y paz a pesar de lo que pase a tu alrededor. Tú no vienes acá para ser feliz. Tú vienes acá porque ya eres feliz. La felicidad no es un objetivo para ti. La felicidad es un vehículo para alcanzar el propósito de Dios. Entienda eso, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, cuando tú vienes acá, tú tienes que venir con disposición para adorar. Un creyente nuevo llega a la iglesia con una carga y en medio de la adoración derrama su corazón a Dios en llanto y clama por su ayuda. Dios, a través de su espíritu, le ministra y le dice, tranquilo, todo va a estar bien, déjame hacer lo que yo sé hacer. Yo estoy en control ahora, pero gradualmente este creyente va descansando en Dios. Yo te pregunto, ¿ya dejaste la carga delante del Señor? Hay mucha gente que viene a la iglesia y toda está cargando el bulto. Está cargando el bulto de papas allá, ¿cierto? Como aquel campesino que iba en una vereda con un pesado bulto de papas, 50 kilos en su espalda, cuando a lo lejos venía un camioncito de esos viejos, un jeep, y venía levantando el polvo, y levantaba y se acercaba hasta que el camioncito paró
al lado del campesino que llevaba el bulto de papa. El hombre del auto le pregunta, ¿lo quiere que lo lleve? Sí, claro. Entonces súbase. Y el hombre se subió y arrancó el camioncito, empezó a levantar el polvo y después de como 2 o 3 kilómetros, el conductor mira por su retrovisor y ve que aquel hombre va efectivamente en la parte de atrás del camión, pero va cargando el bulto encima de los hombros. No sé si entendió esta ilustración, pero hay mucha gente que ya está en el camión de la salvación y está cargando bultos. ¿Y por qué carga bultos, hermano? Porque usted no ha entendido lo que Cristo hizo por usted. Porque usted está pensando que usted es el que puede solucionar el problema, cuando en realidad el único que puede traer solución a su problema se llama Jesucristo. Usted no ha entendido que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario para darle victoria. Usted no ha entendido todavía eso y por eso usted trata de buscar soluciones donde no las hay. Usted tiene que buscar al Rey de Reyes. Usted tiene que mirar es arriba, ni a derecha ni a izquierda. Usted mira es arriba. Usted no es de este mundo, hermano. Por eso, amados hermanos, hay un dolor en nuestro corazón. Y usted, no sé usted, pero a mí me duele mucho ver muchos jóvenes que alguna vez fueron cristianos y están en las drogas hoy. Muchos jóvenes que tienen problemas con su identidad sexual. Muchos problemas, hermanos, yo no sé, usted no puede pasar inadvertido eso. Un niño que está en una UCI, está conectado por la nariz, por la boca, por todo lado, y uno dice, ay, mire, sí, mire, en el celular, mire, ¿qué es eso? Un niño que está cargado, bueno, sigamos, y en el celular como si nada. Hermano, tiene que haber dolor. Nos estamos endureciendo, hermanos. Nos estamos endureciendo cuando vemos, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se emocionan cuando escuchan un testimonio. Hay mucha gente que no se emociona. Hay gente que dice, sí, amén, gloria a Dios, la hermana va a testificar, esa habla hasta como una perdida, Dios mío. Hermano, tiene que emocionarnos las cosas de Dios. Tiene que emocionarte las cosas de Dios. Y vean qué tremendo. Esta es la primera cosa que tiene que causar llanto en tu vida. La segunda cosa que tiene que causar llanto en tu vida es que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Si estando en Cristo, usted peca, usted no sabe dominar su carne y su espíritu, pues el Espíritu le va a redarguir. Y esta bienaventuranza habla también del verdadero arrepentimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo le tuvo que llamar la atención a los corintios? ¿Recuerda usted? En la primera carta les pega una vaciada. Y ellos caminaban en dones espirituales, hablaban en lenguas, hablaban en don de ciencia, en don de todos los dones que usted pueda imaginarse, los corintios caminaban. Pero ¿qué pasaba? Habían desórdenes dentro de la iglesia de Corinto. Y es que no era fácil, porque la iglesia de Corinto, la ciudad, fue una ciudad que le hizo competencia a la capital Atenas. Y resulta que Corinto, por estar como en una especie de fiordo, allá en la parte sur de Grecia, pues era paso obligado para los mercaderes que venían en barco desde España y que iban hacia el oriente y viceversa. Así que se convirtió en una ciudad cosmopolita. Y así como fue tan cosmopolita, pues se convirtió en una ciudad de pecado. Y entonces había prostitutas, había un templo dedicado a la diosa Artemisa, ¿sí? A la diosa, ¿cómo se llama? La del amor. Afrodita, esa, la diosa del amor. Habían 3,000 prostitutas dentro del templo, imagínense, 3,000 prostitutas. Se conocía por el pecado, hermanos. Y Pablo dijo, voy a fundar una iglesia aquí en Corinto. Pero lamentablemente la iglesia, en lugar de influenciar a Corinto, fue Corinto que influenció la iglesia. Entonces se acuñó un término muy curioso. Por ejemplo, cuando alguien corintiaba, por ejemplo, que era que estaba pecando. Entonces ustedes, hermanos corintios, esos son los que les gusta corintiar. Ahí viene la hermana Corinta. Entonces le decía a la hermana Corinta porque era una prostituta. A tal punto se conocía la ciudad, eso era peor que Las Vegas. Las Vegas se le conoce como la ciudad de ¿qué? Del pecado, se conocía por eso. Y resulta que cuando Pablo funda la iglesia allí,
entonces tiene que corregir algunas conductas incorrectas que los corintios estaban mostrando allí en el primera carta que escribe. Y entonces la gente se empezó a quejar. ¿Quién es este Pablo que viene a llamarnos la atención a nosotros? ¿Es que acaso se cree más espiritual? Y para el colmo de males, en Corinto surgieron falsos apóstoles. ¿Y cómo era un falso apóstol? Un falso apóstol era aquel que predicaba lo que la gente quería oír. Entonces los corintios escuchaban sermones que les levantaba el ánimo y como que les daba la palmadita en el hombro y diciendo, ustedes lo que están haciendo está bien. Pero Pablo no callaba. Pablo decía, lo que ustedes están haciendo está mal y desagrada al Espíritu Santo. Entonces se levantó el polvorín y empezaron a criticar a Pablo, empezaron a dudar de su llamado apostólico, y entonces Pablo tiene que escribirles una segunda carta. Y entonces en la segunda carta Pablo habla acerca de su condición de apóstol. Y es que apóstol no es aquel que tiene mucha plata, apóstol es aquel que sufre por el evangelio. Y entonces les da una radiografía completa de toda su vida, cómo Pablo fue azotado, cómo Pablo fue encarcelado, cómo Pablo fue perseguido, cómo tuvieron que descolgarlo una vez por un muro para salvar su vida, cómo una ocasión también naufragó. Y entonces dice, eso es el evangelio. Y pareciera como que algunos corintios se sintieron mal y empezaron a quebrantarse. Pero quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Abra su Biblia ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, y vean ustedes el arrepentimiento que tuvieron los hermanos corintios. Vaya conmigo allá, segunda a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7. ¿Lo tiene ahí? Y vean qué pasa en el versículo 2. ¿Qué título tiene su Biblia? Dice, regocijo de Pablo al arrepentirse en los corintios. Y entonces, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pero de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, en conflictos de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto. Vea, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aún os contristé con esta carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Fíjense qué es lo que está diciendo, que si hay una tristeza en el cristiano. Los corintios fallaron siendo cristianos. Los corintios fallaron, pero cuando Pablo los confrontó, ¿qué pasó? Ellos se entristecieron, pero esa tristeza trajo vida a ellos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea que cuando usted y yo fallamos, aún seguimos siendo hijos, pero lo que Dios espera con nosotros después de una falla es que nos arrepintamos, que nos quebrantemos realmente delante de Dios. Entonces fíjense que Pablo empieza diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces ahí es donde Pablo empieza a comparar. La gente que no tiene a Dios en su corazón se entristece por cosas tontas, porque no ganó Colombia, porque no clasificó Colombia, porque perdió mi equipo favorito, por tonterías. Pero esa tristeza no trae vida. La tristeza que trae vida es cuando usted entiende cuánto le falló al Señor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, usted creería que en la Biblia nos menciona también que hay un personaje que falló y que tenía de todo, pero falló. Y cuando el profeta lo confrontó, este hombre se entristeció con todo el corazón.
Y fíjense que el Señor quiere que tú y yo nos quebrantemos. Que tú entiendas que tus errores deben doler, pero que el Señor, si te arrepientes, puedes gozar de esta bienaventuranza de consuelo de Dios. Y entonces fíjense que el Señor quiere que tú hagas eso. Ahora, note algo interesante. Vaya conmigo al Salmo 51 y quiero ilustrarle cómo un hombre que había fallado fue confrontado por Dios. Y al ser confrontado por Dios, esto trajo llanto, pero ese llanto después le trajo vida. O sea que hay llanto que trae vida y hay llanto que trae muerte, hermanos queridos. Y el título que en una Biblia de estudio dice, el título de este salmo dice, restauración de un rey contrito y quebrantado. Dice así, arrepentimiento de un rey contrito y quebrantado. Y fíjense que este salmo se convirtió en una canción con el paso del tiempo. Y se convirtió como esa canción que identificaba a muchas personas que cayeron en el mismo problema que David cayó. Solo que David, cuando cayó en este pecado y fue confrontado, inmediatamente se quebrantó. Y lea el salmo conmigo, léalo por favor para que lo entienda. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más, ¿sí? Y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, ¿sí? ¿Y qué va? Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? David. David está expresando humillación. Él se quebrantó delante de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Esa palabra no es muy común en nosotros. Nosotros, ¿sabe qué nos caracteriza muchas veces los que estamos aquí en este mundo? El orgullo. Nos caracteriza mucho la soberbia, hermanos. Y aún en soberbia y en orgullo, con falta de perdón, nos atrevemos a levantar manos delante del Señor y decir, Señor, bendíceme, ayúdame, dame, todo dame. Y vamos a ver que no hay respuesta a muchas oraciones porque no hay un corazón quebrantado. No hay un corazón quebrantado. Por eso, hermanos, hoy el día es un día para quebrantarse, decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque cuántas veces te he fallado. David, le digo, Señor, perdóname, te fallé. ¿Y en qué falló David? ¿Recuerda usted? Él cayó en adulterio. Pero espere que trató de tapar su adulterio matando al esposo de la señora con la cual había caído en adulterio. Él creyó que nadie lo había visto. Él creyó que nadie lo había visto. ¿Y sabes quién lo vio? Nadie más que Dios. Nadie más que Dios, hermanos. Piense cuántas cosas usted está haciendo en lo secreto que aparentemente nadie lo ve, pero sí lo está viendo el Señor. Piense cuántas veces usted está levantando su oración al cielo y usted sabe que Dios no lo va a escuchar hasta que usted no se quebrante delante de Él. Piense cuántas veces, hermano. Por eso, el llanto es por su condición baja y necesitada, ¿cierto?
Cuando usted tiene una conciencia, usted sabrá que esa conciencia lo está combinando a arrepentirse, ¿cierto? Y aquellos que lloran en realidad lloran es por sus pecados y sus efectos. No lloran por las consecuencias del pecado, lloran porque hirieron al que los salvó. ¿Me entiende? Lloran es por eso. Amén. No sé si usted entendió lo que Dios le quiere hablar en esta mañana. Yo sé que esta palabra no es muy popular, no le va a desprender muchos amenes a usted, pero me voy satisfecho con que usted reflexione hoy. Usted está pidiendo mucho para esta vida y no está pidiendo nada para la siguiente. ¿Quién le garantiza que usted mañana amanece con vida? ¿Sabe qué es lo que más desea un moribundo? Un moribundo desea estar en paz con Dios. Él no le importan las cosas materiales. Una persona que atropella un carro en la calle y quedó mal, quedó moribundo, llega la gente curiosa, no lo va a ayudar, le va a quitar. Me acuerdo cuando hace 25 años me atropelló una buceta mía, me atropelló una buceta, ¿sabían ustedes? Y me partió este brazo en dos, tuvieron que ponerme aquí 2 huesos de titanio. Yo soy biónico, ¿ustedes sabían que yo soy biónico? Soy biónico, tengo este brazo es biónico. Me acuerdo que ese día, sí, Robocop, y me caí al suelo inmediatamente y inmediatamente corrió la buceta porque ya la buceta iba a pasar por encima de cabeza. Y me acuerdo que estoy consciente y cuando en medio del dolor que estaba, la gente, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, pobrecita, pobre, ¿qué pasó? Pero mientras que iban diciendo qué le pasó, iban sacándome, metiendo la mano en el bolsillo, iban embolsillándose cosas. En aquel tiempo estaba de moda el famoso Viper, ¿cierto? Esos Viper que le llamaba a una operadora y le ponían un mensaje a uno, ¿cierto? Era el último guaracha en ese tiempo, se lo robaron. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo estaba siendo arrastrado por la buceta, que me arrastró más o menos unos 15 metros, la rueda buscaba mi cabeza afanosamente. Y yo veía la rueda que venía, pero por alguna circunstancia de la vida, toda mi vida pasó en esos 5 segundos tal vez. 5 segundos se detuvo el tiempo. No sé cuántos han visto la película Matrix o algo así, que parece que... Y empezó a volar ahí. Y empezó a pasar toda mi infancia, pasó toda mi adolescencia. Y ahora, y lo último que me acuerdo, lo que me hizo acordar el Señor ahí, fue que esa mañana había peleado con mi esposa. Salí muy orgulloso en aquella mañana. Habíamos peleado por una tontería, como siempre, las parejas pelean por bobadas. Sí, la mayoría de problemas son bobadas de usted. ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me miró? Pues ¿quién puso esto acá? ¿Y qué esos cocos que hacen acá? Y esto y lo otro. Ya, esos peleas de bobadas. Y como se subieron los tonos, no fui capaz de pedirle perdón a ella, sino tiré la puerta y hasta luego. Me voy para el trabajo y hasta luego. A veces se me quitaba la temperatura. Y mientras iba caminando, ya iba respirando, se iba bajando la temperatura, tomé el bus y entonces llegué al trabajo. Mi jefe me dijo, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. Estoy bien. Sí, tiene algo. Entonces salí hacia el trabajo, iba con una mala cara, llegué a donde el cliente, el primer cliente, ¿qué va a dejar hoy? Sí, nada, con esa cara, ¿quién va a dejar algo hoy? Hasta que llegué a un punto donde dije, pero es que no vale la pena pelear por tonterías. Entré a una panadería, pedí un brownicito con un yogurcito, me lo comí mientras meditaba, dije, qué tonto he sido. Dañé el día por pelear con mi esposa. Y entonces, cuando salí de esa panadería, iba caminando a comprar unas flores y resulta que en ese momento llegó esta bestia metálica y me botó al piso y casito hace ese pudín de José Antonio. En ese momento pensé en eso. Le dije, Señor, perdóname por ser tan bobo. Y cuando dije, perdóname por ser tan bobo, la buceta milagrosamente se detuvo y alguien gritó, Señor, atropelló a un señor, oiga, ¡pum! Se detuvo, el tipo no se daba cuenta. O sea, que estaba ya mirando. Borrieron la buceta, me levantaron, me llevaron al hospital y aquel día le dije, Señor, gracias por darme una nueva oportunidad. Pero entendí ese día que a pesar de todo, yo había herido el corazón no solo de mi esposa,
sino hería el corazón del Espíritu Santo. Yo no sé qué fue lo que detuvo esa buceta, pero yo vi la rueda, literalmente yo veía la rueda que venía. Cuando quitaron la buceta, como me había arrastrado más o menos 15 a 20 metros, yo tenía un vestido de paño y el vestido de paño quedó allá, porque me arrastró, algo me enganchó y quedó la piel allá y quedó una línea así roja de sangre que es lo que me ha arrastrado. Quedé arrastrado completamente, como cuando usted escribe con un lápiz, se va desgastando. Y aquel día cuando llegó mi esposa al hospital, nos pusimos el compromiso de que si llegamos a un desacuerdo, nuestra braveza no duraría más de 10 minutos. Y desde ese momento lo hemos hecho. ¿Sabe qué? Una cosa, si Dios te da una oportunidad, tienes que aprovecharla. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera muerto? ¿Qué pasaría con el corazón de mi esposa? ¿Qué haría el diablo ahí? ¿Por qué usted pelea tanto en la casa? ¿Por qué usted quiere hacer las cosas diferentes a la palabra? El Señor le está diciendo a usted, mira, si tú lloras, yo te consolaré. Llora por lo que tú estás haciendo. No mires cuántos te ofenden a ti, mira cuántos estás ofendiendo tú. Somos victimarios, estamos buscando siempre, es que usted me miró mal, es que yo soy así porque usted me hace así. Usted me ha hecho. ¿Y para qué se casó entonces? Si sabía que era así, ¿para qué se iba a casar? Usted no se casa con una persona perfecta. Usted siempre se casa con una persona que tiene defectos. Usted tiene que entender eso. Cuando usted se va con una persona, usted no se va por lo bonita que es ella, porque con el tiempo esa belleza se va a perder, se va a diluir. ¿Cierto? Entonces usted va a conocer la verdadera persona cuando se levanta, cuando ronca, cuando deja tirado todo. Ahora sí, ay, esto es lo que yo, no me vendió eso cuando éramos novios. Si hubiera sabido eso cuando éramos novios, no me hubiera casado. ¿Sí o no? Pero el éxito de todo es cuando usted se casa sabiendo que esa persona tiene defectos y así usted la acepta. Porque usted también los tiene, ¿o no? Óigame, ¿quién no ha olido sus calcetines al final de un día? Estoy seguro que sus calcetines huelen más feos que los de su cónyuge. ¿O no? Bienaventurados los que lloran, porque serán ¿qué? Consolados. ¿Y quién los consuela? El Espíritu Santo. O sea que cuando hay quebrantamiento, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vuelve a ti y te abraza. Como aquel padre que corrió a los brazos de su hijo y lo abrazó y le dijo, ven, le dijo, baten el becerro gordo, traigan el calzado y traigan el anillo porque mi hijo había estado perdido, pero ahora ha sido hallado. Amén. ¿Cuántos quieren volver a tener esa amistad tremenda con el Espíritu Santo? Cierre sus ojos, incline su rostro y diga al Espíritu Santo, yo te quiero